Chile es un país de muchas realidades. Es experiencia, diversidad y territorios. La Red G9 es una radiografía de ese Chile real. La Red G9 es parte esencial de la tradición universitaria chilena, por su liderazgo, pluralismo, legitimidad y vocación pública. Un horizonte amplio donde convergen miradas y conocimientos. Soluciones concretas e innovadoras para los desafíos del país y del mundo. Con presencia a lo largo del territorio, la Red G9 refleja la diversidad de Chile. Distintas raíces, un propósito común. Comunidades, culturas y proyectos educativos vinculados por un mismo compromiso: aportar al desarrollo regional y los desafíos globales a través de la formación de profesionales de excelencia con sentido público. Los frutos de la innovación se han constituido en una larga historia, visible en todo el país, con impacto en la productividad científica, la inclusión y la movilidad social. Red G9, tradición que impulsa el desarrollo del país. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan hoy en la sala Alerce Costero de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. Antes de iniciar esta actividad, les invitamos a silenciar o apagar sus... En caso de emergencia, dirigirse a las puertas de evacuación en la sala y seguir las instrucciones del equipo organizador. Agradecemos a las autoridades que hoy nos acompañan: el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas, señor Emilio Rodríguez, rector de la Universidad de Tarapacá; presidente de la Red G9, rector Juan Yus, de la Universidad Técnico Federico Santa María; vicepresidente de la Red G9 y anfitrión, rector Egon Montesinos, de la Universidad Austral de Chile; a las rectoras y rectores que conforman el directorio de la red; presidente de la Red para la Investigación y Educación de Chile REUNA, señor José Palacios; señoras y señores rectores y rectoras de las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores CRUCH; decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Gastón Vergara; autoridades de instituciones y organismos de educación superior, y a todos y todas los presentes. Ha excusado su participación hoy la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, quien nos ha enviado un saludo que queremos compartirles. Este es exactamente el tipo de conversación que el sistema de educación superior necesita tener, y necesita tenerla ahora. La Ley 21.719, publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024 y que entra en plena vigencia el 1 de diciembre del 2026, no es una actualización menor. Reemplaza completamente la antigua Ley 19.628 y representa un cambio de paradigma en cómo Chile regula el tratamiento de los datos personales. Para las universidades esto no es abstracto. Hablamos de instituciones que gestionan datos personales y muchas veces datos sensibles de decenas de miles de estudiantes, académicos, funcionarios, investigadores y pacientes. Datos académicos, socioeconómicos, de salud, biométricos, información que exige protección, protocolos claros y responsables designados. La ley nos exige, entre otras cosas, designar un encargado de protección de datos, implementar evaluaciones de impacto, revisar contratos con proveedores y habilitar canales para que las personas ejerzan sus derechos, acceder a su información, rectificarla e incluso solicitar su eliminación. Y hay algo más que esta ley instala con fuerza: el principio de que ninguna persona puede ser objeto de decisiones automatizadas sin revisión humana. En un contexto donde la inteligencia artificial avanza con rapidez en la educación superior, eso tiene implicancias enormes. Nos quedan poco más de 6 meses para estar preparados, 6 meses para que las universidades avancen en sus hojas de ruta institucionales, capaciten a sus equipos y, sobre todo, pongan la protección de datos en el centro de su gestión estratégica.
Por eso valoro profundamente esta iniciativa de la Red G9 y de Reuna, 9 universidades públicas, no estatales, con presencia en 11 regiones y 20 ciudades del país, y una red que lleva décadas articulando las capacidades tecnológicas del sistema universitario chileno, que hoy se sientan juntas a reflexionar sobre este desafío en la Universidad Austral. Les deseo una jornada de diálogo fructífera. El Ministerio de Educación está comprometido con acompañar este proceso. Para comenzar, invitamos al vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas, señor Emilio Rodríguez, a entregar un saludo. Muy buenos días. Hago propio los vocativos iniciales. Saludo a todas y todos los presentes, a los colegas rectores, al rector anfitrión, al presidente, por cierto, de G9, a los invitados especiales, a Reuna, nuestros amigos queridos de Reuna también, por cierto. Así que a todas y a todos. Mire, yo voy a agradecer en primer lugar la posibilidad de dirigir estas palabras, que van a ser muy breves, pero quiero partir señalando algunas cuestiones que sí me parecen importantes de relevar, ¿no? Lo primero, decir que G9 tiene y se configura a partir de universidades que han nacido en el origen con una vocación pública, pero con una función pública y con una misión pública, ¿no? Además, generan bienes públicos. Y en cada una de estas dimensiones, entonces, son instituciones públicas, efectivamente, porque lo público no se define simplemente por la propiedad, digamos, de la institución. Hay otras dimensiones, como las que estoy mencionando, que a mí me parecen muy importantes, y además porque G9 tiene un rol público increíble en términos de que lidera la investigación y desarrollo en Chile, per cápita, digo yo, ¿cierto? Tiene los más altos niveles de calidad que cualquier otra red en el país, también en promedio, por cierto. Lidera o apoya al desarrollo regional, a la vinculación con el medio. Entonces se trata de universidades públicas no estatales que realizan un trabajo realmente valioso, importante, muy significativo para el desarrollo del país y que nacieron con una finalidad pública desde el inicio. Y son públicas no solo porque generan bienes públicos, sino que desde el inicio nacen con esa misión pública. Eso es lo primero que quiero decir. Y quiero agregar que, sin embargo, la ley no lo visualiza de esa forma estrictamente hablando. Yo creo que ahí lo que va a comentar Fernando va a ser muy importante, porque la ley no hace esa distinción y tiene exigencias importantes, digamos. Yo voy a nombrar algunas, por cierto, pero exigencias bastante importantes y riesgos sancionatorios también importantes por el tratamiento que se le da a las universidades del G9. Lo primero que quiero decir es que ahora hay que justificar, ya no de manera general, sino de manera específica, cualquier información que se use de académicos, de estudiantes, de funcionarios. Y entonces todos nuestros protocolos de consentimiento informado generales pasan a tener hoy día una exigencia más bien específica. Y eso cambia radicalmente las cuestiones, porque nosotros todo el trabajo que realizamos, que ustedes también realizan y que G9 realiza, es con fines públicos. Nosotros no usamos la información para cuestiones de naturaleza privada. Sin embargo, vamos a tener ese estándar de exigencia y vamos a tener que ser especialmente cuidadosos, además con casos más complejos o especiales, como por ejemplo aquellos referidos a salud mental, a capacidades distintas, digamos, a sanciones disciplinarias, a cuestiones que tienen que ver con la condición socioeconómica de las personas, como decía también la subsecretaria Biometría, o lo que tiene que ver con menores de 18 años que también ingresan a nuestras instituciones, ¿no? Entonces,
las exigencias para hacer esta función pública se elevan. Se elevan de una manera importante y, como digo, hay distinción en las sanciones que se realizan a distintos tipos de instituciones y aquí los riesgos se hacen un poquito mayores y sin duda Alejandro, que es experto, va a apoyar con mayores datos todo esto. Y además, los proyectos conjuntos que se puedan realizar entre distintas instituciones tienen que tener entonces también estos protocolos de consentimiento informado, etc. ¿Qué ocurre en definitiva? La ley no desconoce el rol público del G9, pero sin duda que genera exigencias que son mayores, estándares que son mayores, riesgos que son mayores y en consecuencia se constituye en un desafío realmente muy grande. Y por eso que yo de verdad les felicito por esta iniciativa de tener el tiempo, el espacio, invitar a expertos, porque los vamos a necesitar en verdad, para poder, digamos, implementar una ley que es desafiante, que es difícil, sobre todo cuando uno trabaja con miles o decenas de miles de estudiantes y miles de funcionarios y académicos. Entonces, la posibilidad de cometer algún error es mayor que cero. El costo del error es altísimo, el valor esperado entonces es muy alto también. Y eso es lo que quiero decir y por consiguiente tenemos que trabajar, ojalá generando algunos estándares comunes, generando algunos protocolos comunes para enfrentar este desafío desde G9, por cierto, y yo creo que también desde el CRUCH. Así que los felicito por la iniciativa y muy agradecido por la posibilidad de dirigir estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por esas palabras. Le damos entonces la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión que titulamos Conversemos sobre protección de datos, implicancias de la Ley 21.009 en las universidades. Esta instancia fue organizada por la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 junto a la Red para la Investigación y Educación de Chile, REUNA, y cuenta con la colaboración de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos a ambos organismos su participación en este seminario, instancia que declara el interés de la Red G9 de propiciar espacios que aporten a la discusión pública respecto al nuevo marco normativo que entrará en vigor el 1 de diciembre del año 2026. La Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta ley exige que las universidades adecúen sus procesos internos, además de diseñar e implementar una estructura de gobernanza de los datos que permita cumplir con las nuevas normativas legales. Y no solo a las universidades, sino que a todas las instituciones y organismos que manejan datos de nuestra sociedad. Antes de iniciar el conversatorio, queremos invitar al presidente de la Red G9 y rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Juan Yus, a dar la bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Quisiera dar la bienvenida a todos y todas a este conversatorio que vamos a hacer, este panel. Por supuesto me uno a los vocativos que ya se hicieron, pero quisiera especialmente agradecer al rector Emilio Rodríguez, que ya se retiró, pero haber tenido la deferencia de poder también participar y dar bienvenida en este evento. Tenía que volver a la reunión del CUECH, así que todos sabemos que estos días miércoles y jueves de Consejo de Rectores se nos van así, entre reuniones y eventos. Por supuesto también agradecer al rector Egon Montesinos, dueño de casa, por recibirnos aquí en Valdivia. Un gusto estar nuevamente visitando la ciudad y la Universidad Austral de Chile. A don José Palacio, ¿cierto? De REUNA, ¿cierto? Que también es parte de esta organización, de este evento, que como dijo la subsecretaria, como dijo Emilio, no voy a repetir, es bastante importante darnos estos espacios de reflexión, de compartir visiones al respecto y de ayudarnos a la implementación de la ley que se nos viene ya a fines de este año. Desde la Red de Universidades Públicas No Estatales entendemos que esta es una oportunidad estratégica que nos permitirá elevar los estándares e integrarnos plenamente al intercambio de datos con pares internacionales, nacionales, en ámbitos científicos como la docencia y la investigación de excelencia. Dentro de la red ya la universidad hemos tenido que comenzar, por supuesto, a prepararnos para la implementación. En el caso particular
que por supuesto yo más conozco, de la Universidad de Santa María, hemos estado trabajando en una hoja de ruta con la dirección jurídica, ¿cierto? Fundamentalmente de cómo desplegar en los departamentos, en la unidad administrativa, respecto de la implementación, pero que se suma un esfuerzo que hemos hecho ya hace un tiempo desde la Dirección de Transformación Digital en tener políticas al respecto. Ya contamos con una política de seguridad de la información bajo las normas ISO 27001, 27002, una política sobre privacidad y uso de datos personales y una tercera política sobre gobierno de datos, siguiendo el marco internacional DAMA-DMBOK. Nosotros creamos la Dirección de Transformación Digital hace no mucho tiempo, primero como un proyecto especial de rectoría, ahora se ha convertido rápidamente en una parte fundamental del quehacer de la universidad y estoy seguro que no somos la única universidad que tenemos que avanzar rápidamente en esto. Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy de escuchar la charla magistral de Fernando Fernández, a quien agradezco, ¿cierto?, por transmitirnos su expertise en esta materia, complementada después por el panel en que participará Daniela Maureira, de la Superintendencia. Muchas gracias, Daniela. Y la mirada legislativa de Roberto Godoy, asesor del Senado. Creo que nos van a ayudar, ¿cierto? Nos van a ayudar a concientizarnos más de los desafíos que tenemos, resolver dudas, ¿cierto? Y a la vez poder avanzar como red todos juntos en la implementación de esta ley. Es el valor, ¿cierto? Es el valor de juntarnos como Gruch, el valor de juntarnos en particular como G9 aquí en esta instancia y de poder avanzar juntos, en el caso de hoy, desde la región de Los Ríos, en una colaboración más estrecha entre nuestras instituciones que nos permita avanzar con decisión al cumplimiento de estándares nacionales que se espera. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Invitamos al escenario al señor Fernando Fernández, socio y fundador de AdLegal, miembro del directorio de Chiletec, para la charla magistral titulada Protección de datos personales, un imperativo estratégico para la educación superior. Quiero agradecer la invitación. La verdad que una de las cosas que me gusta mucho es hacer docencia, así que me siento parte también del mundo de la universidad y desde esa lógica es que tomo con mucho agrado esta invitación. Ahora, me pasó que al verla a la subsecretaria, como que me quitó varias líneas ya al punto, pero no se crea que estábamos alineados, ¿no? Ahora, desde esa lógica, yo quiero partir con esta imagen. Esta persona es Thomas S. Kuhn. Yo creo que varias personas acá del ámbito académico lo conocen, ¿no? Es precisamente el autor de la teoría de las revoluciones científicas. ¿Y por qué lo planteo? Es porque él en algún momento incluye un término que se denomina el término paradigma. ¿Y cómo lo hace? Básicamente él estaba haciendo su tesis doctoral y literalmente se lo clavaron con un curso de historia de la física. Eso era, y estaba leyendo a Aristóteles y decía, pero ¿cómo Aristóteles habla tanta tontera acerca de la física? Pero en un momento dice, bueno, pero Aristóteles no era tonto, todavía lo seguimos leyendo, y lo deconstruye y en algún momento lo mira. Y se da cuenta de que en realidad lo que estaba viendo era una cosa completamente distinta, pero dentro de su propia lógica Aristóteles hacía todo sentido. Y desde ahí es que él escribe este libro muy famoso, que precisamente habla de las teorías de la revolución científica, que en algún momento hay ciertos cambios que suponen cambios de paradigma. Yo creo que, de hecho, en el caso de la Ley de Protección de Datos Personales, la metáfora yo creo que aplica bastante. Aquí hay un cambio de paradigma y esto yo quiero que todos los que estamos aquí presentes lo tengamos súper claro. Porque aparte es un cambio que va a suceder y lo vamos a presenciar durante los próximos años, ¿no? Ahora, desde ese cambio de paradigma, que quiero que hoy día se hagan una idea muy breve, ¿qué es protección de datos? Eso es lo primero. Porque muchas veces creemos que es ciberseguridad o privacidad y no es el caso. Segundo, ¿cuáles son los cambios que se avecinan? Pero no voy a hablar de, nuevamente, la existencia de una nueva agencia, las multas, sino que en casos concretos, ¿no? Y sobre todo concretos al quehacer de la propia universidad. Y finalmente, algunas medidas que yo creo que ustedes deberán adoptar. Bueno, lo primero que yo creo que es importante es que ser universidad es tratar datos personales. Y eso se lo pongo solamente aquí en la misma entrada. Usted, su nombre está aquí, sí, perfecto. Inmediatamente se trató de un dato personal, el hecho de que ustedes están aquí presentes, ¿no? Y esto es el quehacer permanente de la universidad. Y ahí nosotros ahora vamos a estar, comillas, sujetos a una serie de principios y reglas. Ya existe una ley, ojo, esto no es que no sea nuevo,
que pasa es que ahora se modifica esta ley de forma muy importante, de cómo tenemos que usar esa información, ¿ya? Ahora, ¿de qué información estamos hablando? De información de personas naturales, de gente de carne y hueso, ¿sí? Y es todo tipo de información, porque en general tenemos también un error de que el dato personal es root y nombre, punto, ¿no? Y no. Vamos a ver que vemos aquí caracterización socioeconómica en las universidades. Muchas veces estamos tratando datos personales de salud, de pacientes, de datos psicológicos en las clínicas psicológicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la verdad que tenemos que empezar a regirnos en base a una serie de principios que, muy a grosso modo, y no quiero ahondar en ello, les permitan a ustedes usar datos personales en la medida que uno tengan una base legal para hacerlo, eso, que exista autorización, ya sea por el quehacer que ustedes tienen, ya sea porque hay consentimientos, que ese tratamiento lo haga usted de buena fe, que pida los mínimos datos necesarios, no puede pedirlos todos como solíamos pedirlos, para una finalidad explícita, que hayamos documentado y que hayamos informado a los titulares, y habiendo adoptado todo lo que son las medidas técnicas organizativas para velar por la confidencialidad. Si usted no hace eso, y vamos a ver que eso puede suceder muy fácilmente, va a sufrir algún tipo de responsabilidad, y vamos a hablar también de eso brevemente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y mirando aquí las universidades, usted está tratando datos en muchas partes, en la dirección estratégica, en docencia, pasar la lista. Faúndez vino, no vino, listo, mal alumno. Faúndez sacó mala nota, dato personal también, ¿no? Pero también el reclutamiento, claramente, ¿no? Cuénteme qué hace usted, cómo lo hace, etcétera. Servicios estudiantiles, alumnos que están pasando por un periodo de presión o están con una situación socioeconómica compleja, ¿no? Investigación, qué duda cabe, ¿no? Traemos sujetos que muchas veces son objeto de ciertas investigaciones científicas, pero también al nivel de innovación, referencias tecnológicas, etcétera. La verdad que todo el quehacer de la universidad implica tratar datos. Ser universidad implica tratar datos personales. Eso hace que esto sea peculiarmente complejo. Vamos a ver por qué. Y es porque, a diferencia de otras instituciones, ustedes manejan muchos datos de distintas índoles. Fíjense que tener un banco es más sencillo de dar datos personales que una universidad. Por una razón muy sencilla. Ellos tienen un objeto único, tienen que hacer una sola cosa, dar préstamos, asignar cuentas corrientes, etc. Pero un giro. En cambio, ustedes, si se dan cuenta, aquí está la luz, no se ve. Pero si ustedes pueden ver acá, nosotros no solamente tratamos datos personales de los estudiantes y del personal y de distintos tipos, sino que también estamos tratando datos de, fíjense, alumnos de colegios que queremos atraer para que vengan a la universidad. Datos de menores. Exalumnos, proveedores, pero también visitantes y públicos en general, pacientes. Muchas de las universidades tienen facultades de medicina, ¿sí? O de kinesiología, o de psicología. Usuarios de clínicas jurídicas. Yo soy abogado. Las historias que te cuentan ahí son bien graves, ¿no? Pero como si fuera poco, estos datos están siendo gestionados por jóvenes que tienen menos de 25 años. Todo respeto a la juventud, pero claramente no hay un juicio totalmente formado al respecto, ¿no? Vamos a mostrar casos de eso. Y desde esa perspectiva se dan cuenta que esto es un complejo que no es menor, porque aparte yo tengo que empezar a interactuar con la autoridad de control, tengo que pedirle cosas o entregar cosas al gobierno, a distintas autoridades, y todo eso empieza a suscitar preguntas de, bueno, ¿le puedo o no le puedo entregar estos datos a tal o cual persona? Y esto es un poco lo que va a venir, ¿no? Y esto supone, fíjense, que estamos frente a este cambio. A mí me gusta mucho esta metáfora. La ley de hoy día es como un semáforo en Cauquenes, día miércoles, 4 de la mañana, en rojo. No respeta ni Jesucristo, ¿sí? Porque chances de que te pillen muy baja, la verdad que la penalidad muy baja. O sea, nosotros tenemos una ley hace mucho tiempo y el tema es que pasaba que era esto, ¿no? Pero lo que pasa hoy día es que cambia la estructura económica de esto. ¿Y a qué voy con esto? No voy a tratar de hablar en términos legales, ¿no?
Uno, sube el costo de infringir esta ley. Dos, aumenta significativamente las posibilidades de ser sorprendido. Y no solamente eso, sino que también se abarata el costo de reclamar. ¿Sí? Esto es Gary Becker, Premio Nobel de Economía, todo el rato. O sea, esto yo diría que es la forma más fácil de explicar esta ley. Y aquí les voy a poner un caso. ¿Qué podría suceder mal? Ustedes tienen facultades de medicina. Fíjense, no quiero dar cuenta de, pero todas las veces que se han filtrado fichas clínicas en Chile, la última en Los Ángeles, una persona que llegó básicamente con una botella en el ano, eso es lo que le sucedió en una emergencia, y alguien encontró que era entretenido filtrar la ficha clínica de esa persona y la radiografía. ¿Sí? Hecho por un joven. Bueno, estas cosas yo las he visto. Se me han aproximado personas que me dicen, oigan, ¿saben qué? En el hospital clínico X se filtró mi ficha. ¿Cómo sucedió? Mire, lo que pasa es que yo vengo de un colegio de hombres. En los colegios de hombres, no sé si aquí alguien estudió uno, yo estudié en uno. Hacer bullying era casi una muestra de afecto, ¿no? Bueno, un alumno de medicina empieza a buscar fichas clínicas de sus compañeros de colegio, a ver si se enteraba de que alguno de ellos tenía ahí alguna enfermedad, se topa con uno de ellos y lo filtra a los compañeros. Y esa persona se acerca, muy molesta, obviamente, porque aparte de una enfermedad bien vergonzante, por la cual aparte se ganó después un seudónimo por parte de sus propios compañeros, me dijo, yo quiero demandar a la universidad, quiero demandar a la clínica. Y yo en ese instante le dije, mira, lo que pasa es que me tienes que contratar, yo no soy barato. No solamente eso, sino que tenemos que contratar a un perito para acreditar esto en un juicio que va a durar 7 años, que a lo sumo vas a ganar 20 millones de pesos que te habrás gastado antes en mí y en el perito. En cambio, esa misma persona, a partir del 1 de diciembre, lo que va a ir a hacer es ir a la agencia, va a formular un reclamo, la agencia va a llegar con su pequeño ariete y va a hacer una evaluación. A ver, esperen, muéstrame cuáles son las medidas de seguridad que tenían ustedes. ¿Cuáles eran los controles de acceso? No, es que no teníamos, y las políticas, es que no teníamos 1,3 millones de dólares la sanción. Porque aparte, fíjense, y esto es muy relevante, surge una lógica de responsabilidad proactiva. Yo tengo que demostrar que cumplo con la ley. ¿Sí? Ese es el cambio de paradigma, para que se den cuenta. Por eso es que a ustedes no les ha sucedido antes cosas. Porque para que sucedieran cosas era muy caro hacerlo. ¿Sí? Pero fíjense que hay más casos, ¿no? Micrositio olvidado de un académico que tenía unas bases de datos que se liberaron. Funcionario de recursos humanos que confundió la opción CC con copia oculta y manda esto en donde aparte revela ciertos datos sindicales de ciertos trabajadores. Estas cosas han sucedido, no estoy inventando cosas. Un ransomware que acaba cerrando a Lincoln College, no sé si conocen ese caso, un caso brutal. Universidad que cerró, tan antigua como la Universidad de Chile, por un ransomware, ¿no? Pero aparte de eso, estamos obviamente que empleando sistemas de inteligencia artificial. Un caso yo creo que es bien notable es este de el impacto obviamente de las deserciones de estudiantes. Esto más o menos le cuesta $9.000 a una institución. Bueno, hoy día existen sistemas que logran predecir razonablemente cuándo esa persona se va a ir. Pero con eso lo que estamos haciendo, fíjense, es un tratamiento automatizado y eso posiblemente hoy día ni siquiera tiene una evaluación de impacto. ¿Qué podría más suceder mal? Otra cosa, y esto le ha sucedido a las universidades los últimos 3 años, 5 veces. ¿Sí? Y es que un hacker se mete, libera a la dark web alguna base de datos, o es un trabajador que, enojado con alguien, libera esto. Y eso supondría, fíjense, que a partir de esto eventualmente multa, en caso de que usted sea reincidente, hasta 4,5 millones de dólares, sino 1,3 millones de dólares, o hasta el 4% de la venta anual. Esto eventualmente les puede generar a usted un problema de juicio colectivo, porque esto no se acaba acá. Después hay una relación de consumo, y ahí se va a meter el CERNAC, va a iniciar un juicio colectivo. Las multas máximas en un juicio colectivo pueden llegar a los 42 millones de dólares. Y no solamente eso, sino que aparte si es un trabajador y no había un modelo de prevención de delitos,
quien cometió ese delito informático, ustedes pueden incluso quedar impedidos de contratar con el Estado. Estoy hablando de una situación extrema, por si acaso. No es que esto es lo más probable, pero esto de que puede pasar, puede pasar. Y eso obviamente que afecta la viabilidad de las instituciones, ¿no? Y aquí les doy, después les voy a dejar esta presentación, pero hay varios escenarios y son muchos. Si eso es lo que les quiero plantear, y en cuanto a una pequeña matriz de riesgo, si bien simplificada, de lo probable, muy probable, significante y catastrófico, pero se dan cuenta que desde ahí pueden pasar cientos de cosas, ¿no? Accesos no autorizados de base de datos de clínica, por supuesto que eso sucede. Probable, muy probable. ¿Sí? Que se envíen error comunicaciones. Mi propia universidad el otro día mandó una y estaba copiado todas las bases de datos de todos nuestros alumnos. Como que nada, ¿no? Y, insisto, esto ha sucedido. Ya en Europa hay experiencias de esto. Multas más o menos que están rondando entre las 100.000 euros a los 500.000 euros. Y universidades que no son la Sapienza de Roma, todos la conocemos, ¿no? Y ahí, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que lo primero, obviamente, es asumir la realidad. Y asumir la realidad es que posiblemente las instituciones no estamos, estoy hablando públicas y privadas, no estoy hablando de las universidades, que yo creo que esto se le aplica a todos. Y cuando digo a todos, también al Estado. Y es que no están comprendiendo la realidad del problema que se nos viene. Y eso lo digo porque literalmente me toca ver muchas de estas charlas en donde aparte me topo con hartos CISOs del Estado y mandan al tipo de computación como si fuera el problema de él. Y el pobre está ahí angustiado porque aparte no lo pescan. No hay una gobernanza, hay una gobernanza de papel. También, oye, tú vas a hacer el DPO. Y bueno, ¿qué es eso? No lo sabemos, abrirlo tú. Ya, y bueno, voy a tener plata. No, pues no tenemos plata. Eso es un DPO de papel, ¿no? Y en fin, políticas de privacidad de mala calidad, etcétera. Es algo muy, muy común, ¿no? Pero aparte, estas organizaciones están siendo objeto de algún tipo de sesgo cognitivo. Uno, observación selectiva. Como este tema, la ciberseguridad, la protección de datos, algo que no existe físicamente, la gente tiende a decir, no existe. Del mismo modo que nadie se atreve a dejar la puerta de su casa abierta, pero conozco a muchas personas que entregan su clave a su contador, su clave única, ¿sí? Eso es muestra de este mismo problema, ¿no? Pero aparte, efecto arrastre, bueno, pero si todo esto se ha hecho de una manera, ¿por qué va a cambiar? O a nosotros no nos va a pasar. Pregúntenle a Chile Compra, ¿no? O al Estado Mayor Conjunto. Y sobre todo disonancia cognitiva. Lo que estoy viendo mucho es como, ya, mira, voy a comprar, que aparte de esta solución mágica que son 2 botones, y yo ya con esto estoy cumpliendo con la ley. Hay mucho autoengaño hoy día que está sucediendo. Porque aparte hay mucha oferta que te dice eso. Con 2, 3 botones, esta consultoría de 3 meses estamos perfectos. ¿Sí? Y eso es un problema que es bien, bien grave. Pero por otro lado, como si no fuera poco, no tiene suficiente plata. Eso es así. Y además, posiblemente todavía no tiene las capacidades internas suficientes como para hacerse cargo de esto. Y peor aún, todavía tiene sistemas legacy instalados que no tienen medidas que permitan implementar privacidad por diseño. El problema es que eso, para que lo vaya a arreglar usted, va a suceder en 3, 4, 5 años más. Por ende, no llegó desde esa perspectiva. Y hay un mercado incipiente que literalmente hoy día está plagado de publicidad engañosa. O sea, hoy día han salido cientos de soluciones de gente que dice que te puede hacer cosas y la verdad que uno rasca un poquitito y te está dando cuenta que ahí no hay nada, ¿no? O sea, la verdad que la situación no es sencilla, yo creo que es problemática. Ahora, desde esa perspectiva creo que un paso importante, y ahí es donde precisamente los liderazgos tienen un rol muy importante, es entender de que este no es un problema del equipo TI o del equipo legal. Este es un problema de la institución. Y una arista que es fundamental es la alta dirección. Esto supone que desde ahí es que tiene que estar siendo impulsado este asunto. Y los abogados, ciberseguridad y tecnología, sí, son parte de, pero no es problema de. Esto es un problema de la institución. Este es el desafío, ¿no? Y eso es, desde ahí, partiendo teniendo una gobernanza básica. Pero también creo, y esto
Pero levantarlo, esto también supone una gran oportunidad. Y aquí voy con esto, no solamente por el hecho de cumplir por la ley, que está perfecto, y de ahorrarnos problemas, sino que esto obviamente que puede generar una mejora reputacional de las instituciones, y perfecto. Pero además genera una ventaja competitiva. Esto los obliga a ustedes a tener gobernanza de datos. Al tener gobernanza de datos, después van a poder hacer uso de la inteligencia artificial para ser mucho más eficaces y efectivos. Ahora, otra cosa, yo partiría con algunas ganancias básicas. Capacite a su gente. Y eso es capacitar a los profesores, capacitar a las, ¿cómo se llama?, a las distintas capas, ¿no? Incluso a los alumnos, hay que decirles, particularmente cuando están tratando datos. Segundo, ocúpese, genere una gobernanza básica, busque especialistas en este tipo de cosas, haga una política de privacidad en serio. Pero para el 2026, 1 de diciembre, no la del año 1998, que eso es una cosa que es bien importante. Y haga una evaluación inicial, al menos. Después de eso, revisa dónde está usted. Y aquí se va a dar cuenta de al menos 3 cosas. La primera, que usted se va a dar cuenta que maneja más datos de los que creía que manejaba. Segundo, que buena parte de las bases de datos están en el Gmail personal de algún administrativo, al cual tiene acceso su hijo, porque también juega ahí. Y posiblemente que de esa lógica hay mucho por hacer, mucho más de lo que ustedes creen. Y de ahí partir con esta lógica de generar un producto mínimo viable, tratar de levantar algunas políticas que te permitan sustentar esto razonablemente al comienzo y de ahí avanzar ya en el cierre de brecha. Pero solo una vez que uno ya tiene mapeado más o menos dónde uno está y hacia dónde uno tiene que ir, ¿no? Y después de eso, y solo después de eso, un modelo de prevención de infracciones. Ahora, si usted no partió el 2025, ya no llegó para el modelo, al menos. Y después mejora continua. Cometer errores, seguir construyendo. Cometer errores, seguir construyendo. Eso en términos muy, muy puntuales. Muchas gracias por esa instancia, fue muy provechosa la información. Invitamos ahora a los panelistas a subir a nuestro pequeño escenario aquí para que puedan realizar esta siguiente actividad. Es momento de comenzar nuestro panel de conversación y reflexión. Este espacio nos permitirá profundizar en distintas perspectivas sobre la implementación de la Ley de Protección de Datos y que imagino que todos y todas quienes estamos el día de hoy reconocen como necesaria en el contexto actual. Invitamos a nuestros panelistas y saludamos nuevamente al señor Egon Montesinos, rector de la Universidad Austral de Chile, vicepresidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales y anfitrión de este encuentro y moderador del panel. Señora Daniela Maureira, fiscal de la Superintendencia de Educación Superior, abogada de la Universidad Católica de Temuco, doctora en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. En el marco de su tesis doctoral fue becada Fulbright para pasantías doctorales en Yale University. Se desempeña en la Superintendencia de Educación Superior desde el año 2022 y hace 3 años asumió como fiscal de este organismo, velando por el control de la legalidad de los actos de la institución, la correcta sustanciación de los procedimientos administrativos y sancionatorios y las propuestas de interpretación de la normativa del sector de educación superior. Señor Roberto Godoy, asesor legislativo del Senado de la República de Chile. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, con más de 30 años de experiencia en el sector público, desempeñándose en posiciones de alta responsabilidad en el Ejecutivo y el Legislativo, así como en la conducción jurídica de instituciones públicas. Es especialista en Derecho Público, Regulación y Diseño Institucional, con experiencia en la formación, negociación y tramitación de reformas legales estructurales, así como en la construcción y aplicación de marcos regulatorios complejos y el análisis de sus efectos. Señor Fernando Fernández, socio y fundador de AppLegal, miembro del directorio de Chiletec. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, Master in Laws en la Universidad de Chicago, LL en Innovation, Technology and the Laws de la Universidad de Edimburgo. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a compañías multinacionales y nacionales en materias corporativas.
constructurales, derecho del consumo, propiedad intelectual, comercio electrónico, protección de datos, licenciamiento y transparencia tecnológica. Asimismo, ha asesorado al Gobierno de Chile en la redacción de diversos proyectos de ley y de reglamentos de aplicación general en materia de gobierno electrónico, incluyendo la implementación jurídica de Chile Atiende, clave única y la redacción de la primera guía de contratación de cloud computing en Latinoamérica. Un fuerte aplauso para nuestros. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero me voy a permitir saludar a dos rectores que están acá acompañándonos, al rector Claudio Rojas de la Universidad Católica del Maule, presidente además de AUR, de la Agrupación de Universidades Regionales, y el rector Cristian Mellado, que está ahí, de la Universidad Católica de la Santísima de Concepción, además de nuestro presidente del G9 y Emilio, que vino a saludarnos de la vicepresidencia del CRUCH. Lo primero que, después de escuchar a nuestro expositor, lo primero que hice cuando me senté acá fue mirar si estaban las unidades de la universidad estratégicas. Y me acabo de percatar que están. Así que estoy muy tranquilo y me doy por satisfecho ya con esta moderación. ¿Cuántos minutos tiene cada uno para responder las preguntas? Porque hay 3 bloques de preguntas. Usted me modera a mí. ¿Cada uno? Casi es mucho, pero yo los voy a ir controlando. Porque tenemos 3 rondas. 3 rondas de preguntas, una para cada uno, luego vamos a tener una pregunta para los 3. Finalmente vamos a abrir también a preguntas del público. Así es que por eso vamos a ir moderando el tiempo, porque a las 13 tenemos que terminar. No tenemos tiempo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces primero por Roberto Godoy, quien le vamos a hacer la siguiente pregunta a Roberto. Y esto tiene que ver con que usted primero se ponga en el lugar de los rectores o rectoras de las universidades. Si usted fuera rector, por ejemplo, o rector de alguna universidad, ¿qué acciones inmediatas tomaría para estar preparado al 1 de diciembre del 2026, fecha en que comienza a regir esta ley? Me tocó abrir los fuegos. Bueno, así es. Buenos días a todas y todos. Me sumo a los agradecimientos a la anfitriona, a la Universidad Austral, a los rectores presentes, al G9 y a Reuna, que nos tiene acá. Después de todo lo que habló Fernando, yo me quedé con la duda si les contaba que a mí me tocó la actual ley de protección de datos, por un acaso de la vida, como suelen pasar las cosas, me tocó elaborar lo que se convirtió finalmente en la ley y al menos tramitarlo en el primer trámite en el Senado. Entonces, como después de todo este panorama que se ve medio complejo, me quedé con la duda, pero igual lo hago presente. Por una cosa, y antes de responder la pregunta, porque creo que es importante decir que efectivamente la protección de datos es la protección de un derecho fundamental. Y desde esa perspectiva la legislación tuvo precisamente esa orientación. Pero junto con eso tuvo la orientación de generar bases de licitud y de promover el tratamiento lícito de la información. Entonces, esto es muy importante de que necesariamente, tanto en la aplicación de la ley y en la implementación de las instituciones, hay que equilibrar estas dos cosas. Esto no se puede convertir en una barrera al tratamiento de datos, pero sí tiene que ser necesariamente un marco de resguardo. Hoy día, un poco lo dijo lo han dicho todos los expositores, hoy día es imposible pensar en la sociedad actual en ninguna institución, incluso las personas naturales, sin un tratamiento intensivo en el uso de información. Nuestros celulares son verdaderas bases de datos, cada vez además más poderosas, y obviamente si esto uno lo extrapola a las instituciones, y sobre todo a instituciones complejas como las universidades, bueno, esto es como el desde, digamos. Hoy, no por nada se ha dicho que los datos personales son como el petróleo del siglo XXI. Hoy día no es posible pensar la sociedad de la información, la economía digital,
tienen el uso intensivo de información, y dentro de la información probablemente la más valiosa son los datos de las personas. Ahora, ¿qué hacer para enfrentar la pregunta de qué deberían hacer los rectores? Primero, yo creo que partir dejando haciendo una constatación de que esto no es un tema solo de abogados o de informática. Y aquí hay al menos 3 abogados, lo que habla de un sesgo cognitivo. Entonces, este es un tema efectivamente de gestión institucional, porque ninguna institución va a progresar, ninguna institución se va a insertar competitivamente en la economía digital, en la sociedad de la información, sin tener buenos modelos, buenos estándares de desarrollo de la información de las personas. Entonces, lo primero es cómo generar conciencia institucional. Este no es un tema de abogados, no es un tema de informáticos, y tampoco es un tema que solo debe ser abordado desde lo punitivo, o sea, como temor a ser sancionado, aumentó el riesgo efectivamente de incumplir la ley, pero porque probablemente cada vez va a ser más difícil interactuar con otros si uno queda al margen, efectivamente, en la generación de estándares de manejo de la información. En el fondo, la confianza, el capital institucional va a estar en buena medida dado por las medidas, los mecanismos de tratamiento de datos. Entonces, un primer tema es cómo generar conciencia institucional. Ya, nombro los otros. Porque un poco ya lo señalaba Fernando, lo segundo es instalar una gobernanza institucional, y ahí hay varias cosas que hacer. Primeramente definir responsables, la designación de delegado de protección de datos, en fin, definir una gobernanza institucional al nivel más estratégico de la organización. También, como ya se señalaba, avanzar en la elaboración de modelos de cumplimiento, efectivamente actuar de manera preventiva, en esto va a ser muy importante, y finalmente eventualmente prepararse frente a riesgos. Fundamentalmente los riesgos más relevantes son en materia de seguridad. Probablemente el capital de una institución y de una universidad se vería muy afectado, el capital reputacional, el capital de prestigio, si se producen espacios de filtración de la información. Muchas gracias, Roberto. Vamos ahora con Daniela Maureira, quien es fiscal de la Superintendencia de Educación Superior. La pregunta es, como ente regulador, ustedes de las universidades, ¿cómo impacta esta modificación legal en el rol que cumple la Superintendencia de Educación Superior? Bueno, muchas gracias. Me quedo con la frase que dijo Fernando en su presentación, cuando señaló que ser universidad es tratar datos personales. Bueno, yo también sumaría ser Superintendencia de Educación también es tratar datos personales. Esto obviamente es una reforma profunda, yo coincido ahí con lo que señaló Fernando en su presentación, es un cambio de paradigma, y como superintendencia tenemos los mismos desafíos que ustedes, así que empatizamos obviamente con que también tenemos que implementar y cumplir con esta ley. Pero a mí me gustaría hablar de 2 temas, específicamente lo que la superintendencia hace y en su quehacer, y cómo estos temas impactan a las instituciones de educación superior en nuestro rol. Y creo que un tema que es muy importante para nosotros como superintendencia es el deber de reserva. El deber de reserva no es nuevo en esta nueva ley de protección de datos personales. Existen distintas instituciones públicas que tienen deberes de reserva, y la Superintendencia de Educación tiene un deber específico. Está en el artículo 30 de la ley 21.091 y señala, cierto, que los funcionarios de la superintendencia deben guardar absoluta reserva de la información de la que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que es un deber amplio de reserva y que no está restringido solo a lo que es la protección de datos personales. Y después, obviamente, están las sanciones administrativas, penales, ¿cierto?, por incumplir este deber de reserva. Y por lo tanto, como no es una novedad normativa el hecho de que también acá se haya elevado el principio de reserva en lo que es protección de datos personales, nosotros como superintendencia ya tenemos bastante camino avanzado, creemos, en lo que es la protección de reserva. Y particularmente en lo que es, por ejemplo, los procedimientos administrativos sancionatorios, que es una función que nosotros ejercemos en la propia fiscalía de la superintendencia. Hay restricciones de seguridad que, por ejemplo, no cualquier funcionario puede ingresar a un procedimiento administrativo ni tomar conocimiento de las actuaciones que allí se señalan. Entonces, solo los funcionarios que intervienen en los procedimientos pueden
pueden tener acceso, y hemos ido construyendo sistemas a lo largo del tiempo para poder ir restringiendo, ¿cierto?, y tener medidas de seguridad para estos procedimientos. Y aquí yo creo que el punto importante es, obviamente, nosotros estamos tranquilos con la forma en la que hemos resguardado, ¿cierto?, la información de la que contamos, pero yo creo que esta nueva ley nos invita a, como decía Fernando, revisar, ¿cierto?, nuestros procesos internos y tomar medidas adicionales de seguridad, ¿por qué no? Ahora bien, la ley de protección de datos personales establece y obliga a todo responsable de datos a respetar la seguridad de la información. Entonces acá se protege funcionalmente, acá se protege el dato personal, la superintendencia protege toda la información, pero convergen en ese punto porque los procedimientos administrativos siempre tienen datos personales, ¿cierto?, en los documentos que allí se expresan. Por lo tanto, entonces, creemos en una primera mirada, ¿cierto?, hay un deber de reserva, nosotros ya estamos en un camino avanzado, recorrido sobre lo que es la protección de la información, pero también existen medidas de publicidad. Yo creo que va a ser muy importante ir viendo cómo se va dando, ¿cierto?, la relación entre el Consejo para la Transparencia y la Agencia de Protección de Datos, porque, por ejemplo, nosotros estamos obligados por el Consejo para la Transparencia para entregar las actas de fiscalización a los denunciantes. Es una discusión que se dio en el año 2022 y que hoy en día, ¿cierto?, ya está resuelto, de que cuando una persona presenta una denuncia tiene derecho a conocer el contenido del acta de fiscalización realizada por la superintendencia, y ahí ya no hay discusión jurídica ni judicial. Entonces, esa relación también yo creo que va a ser importante para nosotros irla mirando en el tiempo. Y el segundo punto que me gustaría tocar brevemente es respecto del deber de interoperabilidad. Yo creo que el deber de interoperabilidad para los órganos del Estado es un desafío. Yo cuando leí la regulación me alegré y me preocupé al mismo tiempo, porque yo creo que es bueno interoperar. Yo creo que muchas instituciones del Estado pedimos información 2 veces, que hay instituciones, por ejemplo, que son sometidas al control de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia en correcto uso de los recursos, en el Fondo Solidario de Crédito Universitario, y eso implica un esfuerzo para los órganos de la administración de poder interoperar, porque los beneficios yo creo que son muchos, pero el costo para el Estado de poder establecer mecanismos de interoperabilidad que cumplan con los requisitos de la ley es bastante alto. Como dijo Fernando en su presentación, acá se requiere una inversión de recursos, pero me parece que esto es una medida que nos impulsa, que como servidores públicos nos llama a tomarnos en serio el deber de interoperabilidad. Hay algunas acciones, conversábamos con Fernando, del Estado, una plataforma que se llama PICE, que establece algunos mecanismos de interoperabilidad por todo el tema de transformación digital del Estado, pero yo creo que nosotros también vamos a tener, ¿cierto?, que establecer más convenios de colaboración, interoperar. Ustedes también entre instituciones pueden tener estas sesiones de datos, interoperabilidad, y creo que, como les decía, nos llama a poder tomarnos en serio esta obligación, que ya no es simplemente por el principio de coordinación del Estado, sino que ahora ya es una obligación legal que nosotros como instituciones públicas vamos a tener que cumplir. Son mucho más los impactos, pero me pareció importante en este conversatorio relevar esos dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Vamos con Fernando. Fernando habló al final de lo que denomina gobernanza institucional. Lanzó algunos elementos y la pregunta tiene que ver un poco con eso. Dice que qué coordinaciones debiéramos establecer, enfrentar las universidades desde ya en las áreas básicamente de transformación digital, seguridad de la información, continuidad operacional y asesoría legal. Yo me tomo 10 segundos solamente para destacar un poco la labor de Roberto. La verdad que esta ley es un gran paso, hay que decirlo. Yo estoy de acuerdo contigo en que esto tiene que ver con un habilitador de derechos humanos, y no solamente eso, sino que hay un maltratamiento, se puede provocar daños gravísimos a personas. Eso, y haciendo esa pausa, a ver, efectivamente, lo que uno tiene que pensar acá es que esto tiene distintas dimensiones. Esto no es un problema ni de los abogados, ni los TI, ni tampoco de seguridad de la información. Esto es un problema institucional. Y eso supone incorporar incluso dentro de estas personas a recursos humanos. Gestión de personas es muy importante porque esto es gestión de cambio. Es decirle a las personas que lo que antes se hacía y que estaba normalizado, ahora no se puede hacer. Eso yo creo que es bien importante. Ahora, desde ahí,
lo que yo he visto como buenas prácticas en instituciones que ya están bien avanzadas y que van a llegar al 1 de diciembre porque partieron hace 2 años atrás, es montar un buen comité de protección de datos personales. Esas personas se reúnan, ojalá semanalmente. Estoy dando como cosas bien concretas, ¿no? Desde ahí, nombrar a un delegado de protección de datos personales, esa persona que tenga presupuesto real, que tenga funciones reales y que se le capacite. Porque aparte en el mercado no existe esa cosa llamada el DPO. No hay. Hicieron un curso de DPO y la verdad que no saben de ser DPO. Eso es así, pero entonces generen la capacidad interna. Yo creo que ese es otro tema. Asuman que no llegaron, que yo creo que también eso es parte de. Y eso supone que también ataquemos el 80-20, creo yo. Y lo que sí quiero levantar es que pongan mucho cuidado en Doña María. ¿A qué voy con esto? Uno piensa de que esto es un problema de hackers rusos que nos quieren afectar. En general es Doña María, es una trabajadora de la institución que hace su trabajo y que quiere hacer su trabajo. Exacto, sí, cualquier trabajador, efectivamente, pero que quiere hacer honestamente su trabajo, pero no sabía de que lo que estaba haciendo estaba mal. Aquí hay una ficción en derecho, ¿no? Que el derecho se presume conocido por todos, pero la verdad se ha dicho que eso no es verdad. Entonces tenemos que hablar con Doña María. Y esto supone alumnos, trabajadores. Ese es parte de un proceso que la verdad que es bien importante y donde yo creo que ese debiera ser el primer gran desafío que debieran tener estos comités. Muchas gracias, Fernando. Se tomó menos tiempo del que tenía. Hablen demasiado, entonces ya. Sí. No sé si Roberto quieres profundizar algo, ocupar 1 minuto o 2 que dejó Fernando o Daniela. 1 minuto, no se me pase tampoco. Sí, 1 minuto. Sí. Claro. Sí, solo para hacer como un punto. Efectivamente, la ley tiene una regulación bastante densa, pero también tiene reglas, y en algún minuto, probablemente este no es el momento por tema de tiempo, pero tiene reglas especiales para el tratamiento de la información con fines históricos, estadísticos, científicos y de estudios, fundamentalmente de estudios con fines de interés público. Entonces, la ley tiene un marco general de regulación, pero también tiene reglas específicas que para el mundo de las universidades, el mundo de los académicos, los investigadores, es muy clave conocerlas, porque efectivamente abre espacios también para hacer tratamiento ilícito de datos sin necesariamente que la base no sea el consentimiento de las personas para efectivamente tratar sus datos personales. Entonces, las universidades tienen una posición particular porque existen reglas especiales que les van a permitir seguir operando, porque efectivamente tiene sentido de que sean instituciones que sigan avanzando en su quehacer académico de investigación, y eso supone muchas veces fuerte componente de tratamiento de datos. Eso quería hacer. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo, Daniel? No, perfecto. Vamos a la segunda parte entonces, ronda de preguntas. Esta es una pregunta para los tres y que tiene básicamente relación con que pudieran profundizar. Fernando lo planteó, los riesgos, ustedes también se han referido a eso, pero me gustaría que profundizaran respecto de los riesgos institucionales y como comunidad universitaria de no avanzar oportunamente en esta ley. Y el orden de las respuestas, vamos a comenzar por el orden inverso. Fernando. No voy a hablar de nuevo del tema de las multas ni ese escenario nuclear que aparte, insisto, es lejano, ¿no? Pero sí donde veo un riesgo muy importante es que tenemos a demasiadas personas tratando datos y datos de distintas naturalezas y en distintos contextos. Esto es una organización que son organizaciones que tienen muchos giros, en el sentido de están haciendo cada departamento, aparte que en general hay estancos, grupos, y muchos alumnos que están tratando datos. Hay demasiadas posibilidades de que algo mal pueda suceder. Yo diría que eso es una de las cosas que yo pondría particular ojo acá, que son cosas que en otro tipo de instituciones tú lo puedes contener mucho más. Pero en el caso, aquí tenemos a veces chiquillos de 18 años que están tratando datos. Eso puede ser muy problemático.
Y esto, la verdad que puede, en fin, en casos de sanción y todo, obviamente que generan un impacto reputacional gigante, pero no solamente eso, yo creo que las universidades no están como a estar pagando $500.000 de multa. No estamos con esos presupuestos y eso obviamente que nos puede dejar bien lastimados. Eso, muchas gracias. Roberto. Sí. Bueno, Fernando ya habló del riesgo sancionatorio, hay riesgos reputacionales, también hay riesgos tecnológicos, pero quiero llamar la atención sobre uno que de alguna manera Daniela también lo esbozó, que es el riesgo regulatorio. Y probablemente las universidades son instituciones sujetas a distintos espacios de fiscalización y de control. Y probablemente donde se va a producir un problema importante va a ser en que la protección de datos entre en el perímetro regulatorio, intersecta, digamos, con varias otras agencias e instituciones. Entonces, probablemente va a haber problemas de descoordinación en aplicación de reglas, de criterios, en lo que dicta la superintendencia por un lado, el tema del Consejo para la Transparencia. Hay un conflicto entre la privacidad y el acceso a la información pública, un conflicto que es evidente. Entonces, una de las cuestiones que probablemente donde va a haber que poner mayor atención es precisamente en estos riesgos regulatorios, de coordinación regulatoria, que bueno, ustedes son instituciones con fines públicos, reciben recursos del Estado y saben las dificultades que tiene el Estado de pronto en coordinarse y efectivamente delimitar los perímetros regulatorios de las distintas agencias. Muchas gracias, Roberto. Daniela. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el primer riesgo y el más evidente y el que todos no queremos que nos pase, ¿cierto?, es ser sancionados por la Agencia de Protección de Datos y pagar estos $4,5 millones que nos señala Fernando. O sea, obviamente es el riesgo más evidente. Pero a mí me gustaría puntualizar dos riesgos, quizás un riesgo y otro una sugerencia en base a la experiencia de la superintendencia. Y yo creo que el que yo veo como un riesgo principal es no tomarnos el debido tiempo para poder determinar lo que señalaba Fernando de saber cuáles son los datos personales que tengo, cómo los trato, quién los almacena, quién los distribuye, quién los guarda. Yo creo que tratamos más datos personales de los que creemos. Muchas veces hacer ese levantamiento me parece fundamental. Si nosotros no tenemos claro cuáles son los datos personales que tratamos, en qué unidades se tratan y no hacemos ese barrido y nos tomamos el tiempo necesario para poder levantar todos nuestros procesos, todas nuestras categorías, hay datos sensibles, también hay datos biométricos, partimos de una base mínima que de aquí se despliega toda la ley en adelante. Entonces, si no tenemos claridad respecto de eso, creo que partimos, difícilmente vamos a poder cumplir si es que no sabemos bien cuáles son los datos personales que tratamos. Y eso yo creo que es transversal para las instituciones de educación superior, para nosotros como organismos públicos, porque vamos conversando y vamos levantando procesos y vamos viendo los datos que tratamos, e incluso cuando escuchábamos la presentación de Fernando también veíamos, hoy también tenemos este dato personal o también tenemos, ¿cierto?, esta información que tenemos que resguardar. Entonces yo creo que ese sería un riesgo, ¿cierto?, de no hacer ese proceso, de no hacer ese levantamiento y que sea participativo, no solo, como decían, de los abogados y de los equipos de tecnologías de la información y de seguridad de la información, sino que sea una cuestión más transversal. Y ese es un gran desafío. Ya hacer esa tarea yo creo que va a requerir bastante tiempo. Y el segundo punto que me gustaría tocar, que yo creo que más que un riesgo, yo lo vería como una oportunidad, es el hecho de que la Agencia de Protección de Datos tiene la potestad, igual que la superintendencia, de poder dictar normas de carácter general y lo tiene que hacer igual que la superintendencia a través de procesos de consulta. En el tiempo en que he estado a cargo de la Fiscalía de la Superintendencia de Educación me ha tocado dirigir la emisión de 3 normas de carácter general. La superintendencia tiene actualmente 5 normas que regulan el sector de educación superior y los procesos de consulta son bastante provechosos. Ninguna de las normas que ha emitido la superintendencia se dicta igual de cómo se fue el borrador de consulta. ¿Ya? Es fundamental la opinión del sector regulado. Entonces,
para nosotros, y yo lo veo también como una oportunidad, porque yo creo que aquí también se topan temas que en datos personales quizá tienen más primacía o que son por el general tratamiento de datos personales, pero hay muchos más impactos quizá en salud, en temas financieros, económicos. Entonces, en los procesos de consulta que dicte esta agencia de protección de datos personales tiene que estar la mirada del sector de educación superior. Y las instituciones de educación superior y nosotros como organismos públicos tenemos la obligación de participar en esos procesos de consulta porque se tiene que poner la mirada de este sector en esa normativa y porque va a ser provechoso y porque yo tengo la certeza por la experiencia que yo he vivido que los procesos de consulta son provechosos, las instituciones escuchamos y hacemos las modificaciones, a veces se entregan puntos de vista que en realidad nosotros no teníamos en el radar, los incorporamos, eliminamos también obligaciones, que eso también ha sido parte de los procesos de consulta. Cómo se vaya gestando este tema, cómo se vaya implementando la ley, la agencia va a tener un rol fundamental. Tenemos que estar muy al detalle de las instrucciones que vaya sacando, de los criterios que se vayan emitiendo, de las sanciones que se vayan aplicando, porque eso va a ser aprendizaje para poder ir mejorando nuestros propios procesos. Así que desde el punto de vista de nosotros también como organismo regulador, creo que es muy importante que las instituciones puedan participar de estos procesos y que se pueda poner la mirada del sector de educación superior. Me parece muy relevante. Muchas gracias. Fernando. Sí, yo solamente quisiera complementar a raíz de lo mismo. Sin mapa de datos no tienes nada. Eso es lo mínimo. Pero más allá de eso, lo que bien planteaba Roberto es que aquí hay un riesgo que es relevante. Y aquí voy. Uno, y esto está pasando hoy día. El Ministerio de Salud está en una batalla con Contraloría porque le pidieron un listado de datos personales de niños trans, ¿no? Entonces, lo que nos puede estar pasando aparte como instituciones de que un órgano público te pida algo, pero tú por la ley de protección de datos no tienes que entregarlo y ahí se monta ese problema, ¿no? Esa es la primera cosa. Y la segunda es que frente a un incidente grave de esto, la agencia es solo el comienzo. No es que uno diga, ya, bueno, en fin, pagué en esta ocasión una multa de $300.000. Después empiezan los juicios colectivos, empiezan a meter las agencias de consumidor, después entra otros organismos reguladores. O sea, esto es el comienzo de una larga pesadilla. Se puede meter la ANSI eventualmente, si se dan ciertos supuestos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que creo que hay que tomárselo muy en serio. Esto no es... No quiero caer aquí como Cassandra, que es este mito de la princesa troyana que predecía el futuro y nadie le creía, pero esto va a pasar. No sea usted, sea otro. Gracias. Vamos a la tercera ronda, que son preguntas del público. Tenemos al rector Rojas. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Rector Rojas. O sea, vamos a ver, pero, comencemos con el rector Rojas. Luego ahí me va a ayudar Loreto con todo el mundo. Rector. Gracias, buenas tardes ya. Muy ilustrativo en realidad lo que han planteado y lo agradezco. Dentro de los dos elementos, dentro de la diversidad de aspectos que se señalan en la implicancia que tiene la ley de protección de datos, pareciera que dos cuestiones, por lo menos para las universidades, dos cuestiones importantes. Y no es que quiera ahorrarme la consultoría con la consulta que voy a hacer, pero es un poco la estructura de gobierno, la estructura de gobernanza que hay que darle. Y lo otro, pareciera que ustedes han insistido, o por lo menos don Fernando ha insistido mucho, en la necesidad de la capacitación que tiene que haber a todo nivel y urbi orbi dentro de las instituciones, porque en realidad el manejo de datos siempre tiende, si bien lo ideal es que esté descentralizado, en la práctica tiende a tener muchas fuentes. Y es difícil evitar. Estoy pensando en mi propia universidad, que probablemente se parece a muchas otras. Está contabilidad, por un lado, con toda su relación con proveedores. Está la dirección de asuntos estudiantiles y todo lo que maneja en términos estudiantiles, etc. Y ahí puedo identificar fácilmente 3 o 4 fuentes más de manejo de datos masivos, que obviamente se van concentrando en bases de datos, que los podemos tener unificados ahí. Pero la fuente, la administración va a ser diversa siempre y va a ser difícil que así no sea. Entonces,
la consulta es qué sugerencias concretas, es decir, de cómo proceder a procesos de capacitación en estos ámbitos y cómo articular la estructura de gobernanza en términos de ciertas imágenes que nos pueden entregar, obviamente, porque esto es una cosa que tenemos que conversar bastante adentro del interior de las universidades, de ir partidas generando conciencia sobre lo que viene y para poder ir implementando. Todo eso, gracias. Gracias. Vamos a hacer una ronda, unas 4 preguntas, ustedes toman nota y después ordenamos las respuestas. Creo que ahí. Como yo no los conozco a todos, sugiero que se presenten, institución de donde provienen, si ejercen algún cargo, hasta ahí lleguemos y la pregunta. Ok, Álvaro Fuentes, el de computación, interesado en estas cosas que está diciendo Fernanda, y he conversado con Fernanda un poco de lo mismo. Un poquito la responsabilidad de instituciones sobre los alumnos. Entendemos que por infracción del delito los docentes son parte de nuestro staff, por lo tanto responsables de las acciones de ellos. Pero claramente en clínica, alumnos, ¿cierto? Y estos chicos de 25 años, ¿cuál es el rol o el nivel de responsabilidad de las instituciones sobre las acciones de los estudiantes? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta un poquito con los entes fiscalizadores. Las universidades tenemos, un poquito, lo mencionaban, un montón de transferencia de data personal, privada, ¿cierto? Van a haber ajustes. Yo entiendo que DEMRE, por ejemplo, está haciendo ajustes en los datos que traslada en términos de admisión. ¿Qué pasa con la información que las universidades informan al regulador que va con mucho dato personal, en algunos casos? Esas son las 2 preguntas. Ya. O sea, la primera ronda, la tercera ronda. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Matías Uribe, soy abogado de la Dirección Jurídica de la Universidad de Los Lagos. Vengo de Osorno, así que eso. Mi pregunta tiene que ver un poco con la autoridad de control, en el sentido de... Entiendo que hay materias que van a haber conflicto. Por ejemplo, en tema de transparencia activa, transparencia pasiva, cuando Contraloría tome razón de algunos sumarios en procedimiento disciplinario, donde también se van a ver temas de datos personales. Y luego está la Agencia de Protección de Datos Personales. Entonces, tiene que ver un poco porque, más o menos que si me puedo dilucidar, un caso similar pasa con los correos electrónicos. Por ejemplo, que la Corte Suprema tiene un criterio, si uno va al Consejo para la Transparencia hay otro, Contraloría puede tener otro incluso. Entonces, quisiera saber con respecto al tema de datos, si es que se va a dar esa misma lógica de conflicto entre distintas autoridades de control, o va a haber alguna especialidad donde hay tema de datos solamente la agencia. O si tiene que ver con transparencia y datos, bueno, más que nada poner ese tema sobre la palestra. No sé qué expositor puede ser el que me puede responder, pero eso, más que nada. Muchas gracias. Gracias. Vamos a aplicar la metodología que cada uno responde la pregunta que quiera responder, porque a salvo la Dirección Jurídica de la UDECONCE, que va dirigida a Fernando, el resto fue como abierta a todos. Así es que comenzamos por Daniela. Bueno, concretamente respecto de las recomendaciones que se señaló como las primeras preguntas, yo creo, reitero lo de tener este mapeo de cuáles son los datos personales que trato. Yo también creo que es importante contar con esta política de privacidad o de tratamiento de datos personales, que es un instrumento que vamos a tener que dictar, y la capacitación por expertos en la materia. Yo creo que todos vamos a tener que ser capacitados en estas materias, y que las capacitaciones sean a todo el personal, y que todos tengan, ¿cierto?, la obligación de asistir a esas capacitaciones. Creo que contando con una política, con encargados y habiendo determinado cuáles son los datos personales que trato, en qué niveles y quiénes son las personas que intervienen y dónde los almaceno, ¿cierto?, y cuáles son los niveles de resguardo, ya tenemos un camino bastante avanzado en lo que es la implementación de la ley. ¿La respondo todas o una? Ya, esa... O sea, si tienen más... Yo preferiría que ya responda todo lo que tenga que responder. Ya. Bueno, la otra era para Fernando y para Roberto. Y bueno, yo también tengo la misma preocupación que el colega de Los Lagos respecto de la
de cómo se va a ir configurando esta relación entre las distintas instituciones que tratamos datos, o sea, instituciones que por una parte, no sé, somos fiscalizados por la Contraloría, que tenemos que seguir lo que señala el Consejo para la Transparencia. Entonces yo creo que ahí va a ser un desafío importante para esta nueva institucionalidad, ¿cierto? Aquí hay un deber de transparencia que va a velar el Consejo. Se establecen ciertos mecanismos de coordinación entre ambos servicios en la ley, ¿cierto? Entre la Agencia de Protección de Datos y entre el Consejo para la Transparencia. Se limita o se restringe las facultades que tiene la Contraloría General de la República en la fiscalización que hace la Agencia de Protección de Datos, y ahí se señala que solamente para temas de personal, ¿cierto? Y de correcto uso de los recursos. Entonces ahí también ya hay una línea, ¿cierto?, que mira esto y dice, a ver, Contraloría, ustedes llegan hasta este punto nomás en la agencia, y esa yo creo que va a ser una discusión que se va a ir dando, una configuración también que va a ir tomando su tiempo. Estamos sometidos lamentablemente a instituciones que tienen criterios distintos, ya en diversos temas. Solo mencionar el tema de la confianza legítima de los funcionarios públicos y los años 2, 5 años, toda una discusión que ha habido sobre esa materia, y así también, por ejemplo, nosotros hemos tenido discusiones con el Consejo para la Transparencia si determinados documentos tenemos o no que entregarlos al denunciante, el acta se resuelve, la resolución que ordena instruir el procedimiento administrativo sancionatorio todavía está en discusión, hay algunas instituciones que han llevado al Consejo para la Transparencia a la Corte de Apelaciones. Entonces, me gustaría obviamente creer que va a ser una relación que se va a dar en el tiempo y que va a ser clara para quienes tenemos que cumplir la ley. Esperemos que sí, y esperemos que los mecanismos de coordinación que la propia ley establece respecto de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo para la Transparencia se cumplen. Y lo último, solo para finalizar, el artículo 20 de esta nueva Ley de Protección de Datos Personales resuelve el punto de la información que se entrega a las instituciones públicas para el ejercicio de sus funciones. Señala, ¿cierto?, que las instituciones, cuando tenemos, por ejemplo, que fiscalizar, como es el caso de nosotros, actuamos como responsable de datos y no requerimos el consentimiento del titular para poder ejercer nuestras funciones. Evidentemente, eso no significa que nosotros como superintendencia podamos saltarnos toda la regulación que hay en protección de datos personales y vamos a tener que respetarla, ¿cierto? Y establecer los mismos mecanismos de tratamiento de datos personales, pero lo que la ley no busca es restringir las facultades fiscalizadoras, sino que subir el estándar en cuando tengamos que tratar esa información que los propios regulados nos entregan en los procesos de fiscalización. Muchas gracias. Roberto. Gracias. No necesariamente de todas, de las que te puedas hacer cargo nomás. Sí, por ejemplo, estaba la pregunta del alumno que eventualmente hace un mal uso de información y qué responsabilidad puede tener la universidad ahí. Hay cuestiones que van a ser muy de casuística y que va a haber que ir resolviendo en el caso a caso. También mirando los criterios de interpretación que vaya y de aplicación de la ley que vaya estableciendo la agencia una vez que se constituya. Pero ahí, por ejemplo, lo clave es que quien es responsable del tratamiento de datos es aquel que toma las decisiones. No necesariamente es el que efectúa el tratamiento, porque efectivamente eso puede estar completamente, digamos, las operaciones tecnológicas, eso puede estar completamente externalizado. Lo importante ahí es quién toma las decisiones respecto del uso de la información. En el caso de un uso abusivo de un alumno, de un profesor, de un trabajador, efectivamente no es la institución la que adoptó una decisión de uso indebido, malicioso de la información de las personas, sino una persona natural. Y ahí se podrán configurar cuestiones de carácter civil, administrativo o eventualmente penal, en términos de responsabilidades. Pero lo clave es, y desde el punto de vista institucional, es la universidad responde y es responsable cuando toma las decisiones respecto del tratamiento de datos. O sea, independiente, insisto, de quién lo efectúa. Breve lo de seguridad, lo de las brechas de seguridad. Va a haber que hacer una combinación, y eso también va a ser mucho de criterio,
entre el estándar técnico, la ley habla como de la técnica vigente, disponible, el estado del arte en materia técnica para el punto de vista de la seguridad, y los costos de implementación. Ese es un equilibrio. Efectivamente, la seguridad máxima tiene un costo que probablemente es inalcanzable, digamos. Entonces, va a haber que hacer un balance, un equilibrio entre estas dos cosas, la técnica disponible y los costos efectivos de implementación. Y bueno, lo de coordinación regulatoria yo creo que un poco lo habíamos conversado, pero lo último yo creo que es muy clave que la agencia, esperamos una vez que se constituye en su primera parte, la implementación debería estar muy focalizada en la cultura de cumplimiento, establecer una cultura de cumplimiento para el sector público, para el sector privado, más que el tema sancionatorio propiamente tal. Debería haber como mucho foco, y ahí las instituciones también tienen que presionar para que sea así, en términos de poder adherir al marco normativo, de que se desarrollen los instrumentos que favorezcan el cumplimiento y que no sea la potestad sancionatoria la que se deje ver como la primera cara de la institución. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Fernando. Perfecto. A ver, parto, rector. Yo creo que, pegando una máxima estoica, ¿no? Hay que concentrarse en lo que uno puede manejar. Hay cosas que uno no puede manejar, concentrémonos. Y desde ahí yo diría que la primera, y muy concretamente, es generar capacidad interna. Porque la verdad que abogados externos que saben de esto son 20 en Chile. Y de esos 20, 10 están en la administración o en el Senado, precisamente trabajando desde ese frente. Entonces, desde ahí lo que vas a encontrar son realmente muy pocas personas que realmente saben lo que te están diciendo que están haciendo. Entonces, mejor, creo yo, que tú tomes a las personas más talentosas de tu grupo y los empiezas a formar para que ellos sean las personas que después se puedan hacer cargo. Puedes pedir, obviamente, el coaching de un tercero, sí, eso es posible, pero yo diría que generar capacidad interna. Lo otro, involucrar a recursos humanos, creo que es fundamental, en el sentido de que por lo menos empiecen a generar conciencia de que este cambio viene. Porque después vamos a tener que empezar a hacer preguntas de, oye, ¿qué haces tú con los datos? Y ahí lo que sucede, me ha tocado 1000 veces, es que la gente cree que lo van a despedir. Entonces no te cuentan, te mienten o te ocultan información. Entonces ahí es desde esa generación de conciencia, creo que es importante. Entonces yo hoy día me enfocaría en algo que aparte de la universidad hacen bien, que es educar internamente y formar a unas cuantas personas para que puedan hacerse cargo de eso. Eso en concreto haría yo ahora. O sea, y una medida que dentro de todo es relativamente barata y mucho más barata que una consultoría grande, ¿no? Álvaro, en torno a los alumnos. Mira, a ver, ¿qué sucede ahí? Yo creo de dónde podría estar tu exposición en torno a que si un alumno filtrara algo. La pregunta que te haría posiblemente la agencia es, bueno, ¿y usted qué medidas organizativas tomó? ¿Usted le dijo alguna vez al alumno de que eso no se podía hacer? ¿Y por qué él tenía acceso a tal y cual base de datos? Desde ahí yo creo que se te puede generar una contingencia, por supuesto que sí. Yo creo que eso es así, ¿eh? Otro tema que yo creo que va a pasar, y un poco Roberto algo también dijo de esto, es que yo creo que la propia agencia, y no solamente la propia agencia, el resto de los reguladores también están aprendiendo. Vamos a estar, y va a haber harto ensayo y error, y van a haber errores, que también tenemos que asumir que es parte del cambio. Marjorie, si ese niño se metió a los sistemas informáticos sin autorización, yo no sé, no conozco el caso, pero me huele a delito informático también, ojo con eso, pero en cuanto al tema de cuáles son esas medidas adecuadas, un poco ahí empieza a aplicar lo que es la denominada Lex Artis, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaría? Y la verdad que ahí hay bastantes estándares dando vuelta en torno a cuáles son las medidas de seguridad de la información que uno tiene que adoptar. Hay estándares internacionales, ISO 27001, ENCIT, etc. Entonces, desde ahí, el juez, al momento de delimitar la debida diligencia que adoptó el juez o la agencia, dependiendo del caso, va a ser en torno a eso, ¿ya? Ahora, tu rol en esto, y esto es súper importante porque me ha tocado muchos juicios tecnológicos, saber explicar en simple algo complejo. Eso es fundamental.
como para que también lo tengas claro. Y Matías, sí, pues van a haber tensiones, pero estamos todos aprendiendo. Eso es lo que va a pasar. Muchas gracias. El panel ha sido tan bueno que vamos a dar un bonus track de 2 preguntas, pero ahí está, listo. 1, 2. Ya, ok, nada más. Cristian, Colter y atrás. Que sean preguntas sin reflexiones. Es solo como para... Me permito hacer... Sí. Hola. No iba a hacer reflexión en todo caso. Perfecto. Pero sí tenía 3 preguntas, las voy a hacer igual, si hay tiempo de responder. Uno tiene que ver con algo que se dijo al principio. Nombre, por favor. Raquel Moreira, directora de Gobierno de Datos de la Universidad Católica de Temuco. Ok. Sobre la obligación del delegado de protección de datos. ¿La ley obliga a esto o es algo más bien como una buena práctica, tal cual como tener un modelo de prevención? Si podrían aclarar ese punto. Lo segundo, respecto al responsable de tratamiento de datos. Como universidad, cuando tenemos, esto es un caso bien específico, investigaciones con otras instituciones, por ejemplo, donde la institución, un académico es invitado a participar, ¿cierto?, en un proyecto de investigación, qué sé yo, y abre un espacio para que encuesten a estudiantes de esta universidad, que no es parte del proyecto de investigación, porque esto es entre académicos. ¿La universidad es responsable de eso? De esos datos que los estudiantes entregan en una encuesta, en un curso X determinado de una carrera en la cual hay académicos o un par de académicos que hicieron como este enlace con otro proyecto? Ahí sí nos pueden responder eso. Y lo último, respecto de la instalación de la agencia, ¿qué es lo que se sabe sobre eso? Procedimientos nuevos o por lo mismo estas zonas como grises que hay en algunos aspectos de la ley. Me imagino que eso se va a aclarar, ¿cierto? O la agencia va a dictar algunas normas específicas en su momento. Pero si ustedes saben cómo va esta instalación de la agencia, como en qué momento ocurrirá, porque igual ya estamos en junio y falta poco para el inicio, nos quedan 5 meses prácticamente. Entonces, como que por lo menos no hemos sabido nada por acá de eso, si es que ustedes tienen alguna noticia sobre ese aspecto. Muy bien, gracias. Y finalmente, Cristian. ¿Le pueden pasar adelante el micrófono? Listo. Gracias. Cristian Colter, del Instituto de Economía de esta facultad. 2 preguntas bien concretas. El grado de responsabilidad de la universidad si es que externaliza servicios informáticos en la cual involucra transferencia de datos personales. Y la segunda pregunta es el grado de responsabilidad de la universidad en el caso de cuando están los procesos de postulación de las personas a los diversos programas que la universidad implementa en forma continua y que se demanda información personal a veces bien extensa, CVs, experiencia, incluso dependiendo de los programas hay información bien sensible. Y que eso, si bien es cierto, hay universidades que lo centralizan, hay otras que no. Hay otras que cada programa hace su reclutamiento de información y gestión de eso y que después se presenta ante comités para que se revise esa información. Pongo información sensible, por ejemplo, salud compatible con el programa, si es que tiene enfermedad, etc. ¿Ya? ¿Y qué grado de responsabilidad tiene la universidad si es que alguno de estos programas es negligente con el uso de esa información? Y la tercera, para terminar, tiene que ver con el uso de la información por parte de los directivos de la organización. ¿Qué pasa si hay un uso negligente del directivo por parte de información sensible personal de la institución? ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, un director de jurídica, un contralor, usa su computador personal, se lo roban, qué sé yo, o se lleva el computador corporativo para la casa y empieza a trabajar en la casa y se mete el cabro chico ahí al computador de él sin saber que era el del trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad del directivo frente a esta situación y la responsabilidad de la universidad? Gracias. Muchas gracias. Comenzamos con Fernando, Roberto y finaliza Daniela. Fernando. Raquel, a ver, tener un DPO no es obligatorio.
Eso es la primera cosa. ¿Cuándo es obligatorio? Si es que quieres tener un modelo de prevención de infracciones. Eso, ahora estoy hablando del mundo privado. El mundo estatal es otro tema. Ahí hay ciertas disposiciones transitorias que no van al caso. Discutir. Ahora, no tener un modelo de prevención de infracciones para una institución de educación superior creo que es un suicidio, básicamente. Así que yo tendría un modelo. ¿Por qué? Porque cosas malas van a suceder. Eso es así. Y después, eso me va a llevar después a responder a tus preguntas. Y obviamente que esto es una muestra de debida diligencia que tú tienes que tener. Porque va a pasar que si, por ejemplo, el mismo alumno que estamos hablando con Álvaro filtra algo, pero ese chiquillo había firmado documentos, había sido capacitado, había evidencia de eso, a mí me registren. Yo hice todos mis pasos razonables, ¿no? Eso es un tema, ¿no? Ahora, en cuanto a, creo que la responsabilidad, y creo que voy a cubrir ahí con varias de las preguntas, de algún trabajador, algún directivo que hace algo mal, ¿no? El académico que está intercambiando, levantando cosas, bueno, él es don Juan o doña María, ¿no? Que está tratando de hacer su trabajo. El tema es que son dependientes de la organización, y al ser dependientes de la organización generan responsabilidad a la organización, guste o no. No es que uno pueda llegar a tirar a don Juan debajo del tren y decir, bueno, él es el culpable, que a mí me registren. No va a funcionar así. Ahí es donde la agencia debiera razonablemente empezar a preguntar, bueno, pero ¿y usted lo capacitó? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Qué hizo para que don Juan entendiera de que eso estaba bien? Así que, sí, ustedes responden por don Juan y por doña María. Cristian, yo, a raíz de las preguntas ya creo que eso me hicieron. Pero y creo que con eso también respondo a las tuyas, Cristiana. Y el tema de cómo va el tema de la instalación de la agencia va mal, bastante mal. Yo debo decir que, por ejemplo, Roberto era uno de los candidatos que fuera miembro del Consejo y era una de las personas más calificadas en Chile de hacerlo. Y no solamente eso, sino que también tuvo la generosidad de hacerlo, porque no va a ser fácil esa tarea. Y se cayó la terna. Así estamos. Nos dicen desarrollo, esperemos que vayamos bien después, pero eso es. Gracias, Fernando. ¿Roberto? Las preguntas, habían como varias preguntas sobre el tema como de responsabilidades académicos, alumnos de la institución. Yo creo que Fernando ahí habló un poco ya de aquello, pero yo haría como dos prevenciones o dos alcances. Uno, que efectivamente, insisto, la universidad va a ser responsable de la institución cuando ella tome las decisiones respecto al tratamiento de datos, ahí ineludiblemente es responsable, en todos estos otros incidentes que se pueden generar de vulneraciones de información o de uso indebido de información por parte de funcionarios, académicos, alumnos, etc. La responsabilidad de la institución va a depender mucho de quien le toque investigar y resolver las cuestiones que ahí se suscitan, pero sí, en términos de saber si hay responsabilidad institucional o solo responsabilidad de las personas, pero sí donde hay una responsabilidad que indudablemente es institucional es en tomar las medidas frente a incidentes de seguridad, frente a filtraciones, para minimizar los impactos. O sea, si efectivamente las personas se equivocan, y los sistemas también, y nadie está libre de aquello, pero lo que la institución debe y puede controlar es que una vez producidas esas filtraciones de información, adopte las medidas para mitigar los impactos. Y ahí es clave, por ejemplo, los avisos, las notificaciones de estas filtraciones, que algunas serán notificaciones institucionales y otras incluso a las personas, si la filtración es, por ejemplo, de datos sensibles. Entonces, una vez producido un incidente, una filtración, lo clave es las medidas de mitigación de impactos que adopte la institución.
O sea, esto no es algo que uno pueda esconder debajo de la mesa. Más bien lo que tiene que hacer es enfrentarlo y reducirlo, las dificultades que ahí se puedan producir. Gracias, Roberto. Y finalizamos con Daniela. Bueno, son preguntas que bastante van ligadas a los expertos en esta materia de datos personales, pero solamente me gustaría precisar que en cuanto al sistema de responsabilidad, es muy parecido a lo que ocurre hoy en día con las fiscalizaciones que hace la superintendencia en el marco del ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, una fiscalización sobre una situación de acoso sexual ocurrida en una institución de educación superior. ¿Es la institución responsable de que ocurra una situación de ese tipo, de que un profesor o entre alumnos? No, no es responsable, pero sí es responsable de que no aplicó su normativa, de que no aplicó su modelo, de que cuando llegó la denuncia no investigó, de que tomó conocimiento y no tomó acciones. Esas son las responsabilidades que yo creo que cuando escuchaba a los colegas se venía a la mente específicamente eso. Eso es lo que nosotros perseguimos. Si hay una situación de suicidio que se dio en los últimos años en algunas instituciones de educación superior, no es responsabilidad de las instituciones cuando ocurren esos hechos, pero sí es responsable, ¿cierto?, que, por ejemplo, a ese estudiante no se le aplicaron bien las rotativas, no se le respetó el reglamento interno, no se le entregaron sus calificaciones, hubieron incumplimientos. Entonces, esas son las cuestiones que en esta materia yo creo también que van a tener que ocurrir y que van a pasar. ¿Qué medidas usted tomó? Lo señalaba Roberto y decía, bueno, si usted no tomó medidas de mitigación, entonces va a tener un problema. Estamos expuestos a que nos hackeen, sí, estamos expuestos, ¿cierto?, como decía Fernando, que la señora María entregue más información de la que debe. Estamos expuestos hoy en día en un mundo ágil y digital a que estas cuestiones nos ocurran. Pero lo que nosotros hagamos y los impactos y las medidas que tomemos para mitigar lo más posible esos riesgos es donde es como creo yo que vamos a ser medidos. Y bueno, lo de la agencia salió en la prensa, ¿cierto? Está ahí el tema de la terna, entiendo que tiene que estar al 1 de junio, así que habemos varios que estamos siguiendo ahí cómo se van desenvolviendo esos hechos, porque igual me parece que es un plazo acotado de 6 meses que quedan para la implementación de que esta agencia esté nombrada. Tienen que contratar personal, tienen que tener un edificio donde funcionar, ¿cierto? Tienen que tener sistemas y tienen que tener sistemas seguros porque son la Agencia de Protección de Datos Personales. Así que yo creo que, claro, no puede pasar eso. A mí me ha tocado estar en la implementación de 2 superintendencias en mi carrera profesional y es mucho más complejo de lo que parece, así que mucho ánimo para la gente que va a estar en esa agencia. Bueno, quiero finalizar agradeciendo a Roberto Godoy, Daniela Maureira y Fernando Fernández con un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Y aquí hay una parte que no sé si tengo que leer yo o tú, yo creo que tú, porque yo me autonombro aquí, así que tú, dale. Ahí está. Sí, lo leo yo. Bueno, todavía que no puedan retirarse de nuestro escenario porque nuestro rector le tiene un regalo por la participación del día de hoy para que sigan también de recuerdo. Así que pueden entrar nomás. Por supuesto también. El suegro es alumno, ex alumno de esta universidad.
Bueno, agradecemos nuevamente a quienes nos acompañaron hoy, Daniela Maureira, Fernando Fernández y Roberto Godoy, por supuesto a nuestro moderador, el rector, doctor Egon Montesinos, un espacio muy provechoso de discusiones necesarias que debemos abordar, no solo desde las universidades, sino que invitar a todo el país a dar estos espacios de análisis y reflexión en estas materias. Para finalizar, invitamos al presidente de la Red para la Investigación y Educación de Chile, REUNA, señor José Palacios. Muchas gracias. Un cordial saludo a nuestro anfitrión, a las autoridades presentes y a quienes participan de este tan interesante e ilustrativo, instructivo, entretenido conversatorio. La verdad es que, si me permite una reflexión, rector, yo tenía que hacer un saludo y despedir, pero fue súper motivador el tema en sí y los panelistas. En realidad, vale los 20 millones. Eso al principio me sonó un poco elevado, pero creo que los vale. En realidad, esta cosa me vino a la cabeza cuando empezó lo de la digitalización. Que siempre empezamos tarde nosotros. Viene, y ya está ya la cuestión. Fernando lo mencionó. Los primeros que se metieron dijeron ya, esto es de TI. Y no es cierto. No es cierto. No es... estos temas disruptivos, especialmente en las instituciones de educación superior, tienen que ser elevados al plano estratégico, inmediatamente. Estrategia es una cuestión que puede ser bottom-up, pero la verdad es que tiene que ser de la cabeza, del C-suite, como dicen los gringos. Y eso tomó su tiempo. La pandemia pegó un golpe fuerte y recién se pensó en esto. Y esto es parte de la digitalización. Tiene que ver con eso. Por lo tanto, todas las medidas que se esbozaron acá y se aconsejaron, yo pienso que tienen que ver con una cuestión que va más allá nosotros somos súper legalistas y descansamos en la legislación, en el cumplimiento de esa legislación y en la multa. Sin embargo, no lo hacemos al revés, generando la cultura para que esa cuestión no ocurra culturalmente, no por el efecto del legislador. Y la digitalización, y esto tiene que avanzar exactamente a una cuestión cultural de la institución, que sea algo que se hace por buena educación, por cultura. Entonces, la estrategia yo la miraría desde el punto de vista de esa generación de cultura, información, capacitación, mantener, digamos, esa mirada, más que pensar en la sanción, que no es poca en todo caso,
pero sí en generar esa forma, ¿ah? Esa forma de gestión. En realidad voy a tomar el ejemplo para cerrar, ¿ah? El ejemplo de Roberto, del petróleo. El petróleo es una sustancia totalmente estratégica, pero es re complicada, es compleja de tratar porque es un combustible, es un contaminante, entonces hay que tratarlo con mucha delicadeza. Hay que tener ductos para transportar, seguros, ¿ah? Un acero inoxidable que resista el azufre, qué sé yo. Almacenamiento. Bueno, nuestra corporación hace eso con los datos. Nuestra corporación, digo, no solo la de los que estamos relacionados directamente con Reuna, sino que todos ustedes son los socios, los dueños de Reuna, de esta red que traslada esta materia compleja de tratar y con tantos cuidados que hay que tener y más, ¿cierto?, con lo que la ley nos va a imponer. Entonces, una materia como esta es, yo no voy a decir que imposible, pero es muy complejo de tratar individualmente, sobre todo cuando todos hacemos lo mismo, y cuando todos tenemos los mismos problemas y las mismas condiciones. Es más fácil cuando se maneja en forma coordinada, colaborativa, como este conversatorio. Y un poco, para reafirmar algo, Reuna es una organización que no es solo conectividad, que siempre tiende a confundirse con una telecom. Es mucho más que eso, es oportunidad de generar soluciones colaborativamente, dividir millones por todos los socios de Reuna y hacemos entonces avances estratégicas en cuestiones disruptivas como esta y aprendemos uno de otro. Nuestra misión es orquestar para el desarrollo de las instituciones de educación superior y de investigación que pertenecen a la corporación, que son dueños de la corporación. Un ejemplo, tengo que decirlo, si no Paola me miró ahí, tengo que ver esto. Un taller justamente en este tema que va a ser el 11 de junio con Alt Legal y el Instituto de eso. Que no va a apuntar solamente a las cuestiones normales, sino que va a estar basado en buenas prácticas, que es una cuestión que debemos aprender a compartir. Y eso va a ayudar un poco más a resolver este dilema en las universidades que pertenecen a esta corporación. Sin más, agradezco a todos la gentileza al rector Jus, que nos invitó a organizar este conversatorio y que lo disfruté mucho. En realidad,